Hoy vamos a hablar de cómo ganarse la confianza de un conejo. ¿Tienes un conejo en tu casa que lleva ya bastante tiempo y aún no te ha cogido confianza? O acabas de adquirir uno nuevo, es un nuevo miembro de la familia y quieres empezar esta relación con él. Nosotros hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo paso a paso, pero primero te vamos a explicar por qué es más difícil que un conejo te tenga confianza que un animal doméstico como podría ser un perro o un gato. Es muy sencillo, los conejos en la naturaleza son presas, con lo cual todo lo que vean más grande que él o por encima en las alturas van a tenerle miedo. Entonces lo que tenemos que hacer es aproximarnos a él y que nos vea como iguales para que nos tenga más confianza. Os vamos a decir primero las cosas que les asustan o les inquietan para que intentéis evitarlo lo máximo posible. La primera cosa que no debéis hacer es cogerlo en las alturas. Si a vosotros cogéis un conejito que tenemos por aquí, si lo cogéis y lo eleváis a una altura superior, como veis este está muy inquieto porque no les gusta nada superior a la altura del suelo, 1 metro, 2 metros, les va a asustar muchísimo, así que intentar evitarlo a lo máximo, dejarlo siempre en un lugar donde él se sienta seguro, donde pueda correr, incluso donde pueda esconderse, ¿de acuerdo? Y no los estéis cogiendo. El punto número 2, muy importante también, que tiene relación con lo que acabamos de decir. No estéis todo el rato cogiéndoles, no les gusta, ¿de acuerdo? Cuando estamos intentando ganarnos su confianza veréis que están más esquivos y que no se acercan tanto. Dejarles su espacio, no pasa nada. Poco a poco, cada vez irá cogiendo más confianza y será él el que se acerca a nosotros. Pero si le estáis cogiendo todo el rato es una cosa que no le gusta para nada y entonces lo que hará es que cada vez que os vea se asuste y se escape. Si veis que el conejo ya se ha asustado, ya está escondido y no quiere salir o incluso que se muestra un poco agresivo, que os ha mordido. No es una actitud común en ellos, pero tenéis que saber que si lo hacen es porque ha pasado algo que les ha hecho estar en este estado. Vuestra tarea en ese momento es calmarle y esto también hará que vuestro vínculo se refuerce. ¿Cómo lo calmamos? O bien podemos coger al pequeño conejito y aquí lo dejamos abajo y lo calmamos nosotros dándole la seguridad de nuestras manos, o incluso si cogemos algo en el que podamos, ven aquí, taparle así un poquito la cara, con cuidado, para que no vea lo que tiene delante o lo que le está asustando. Esto también hará que el conejito se calme. Y por último, si hay algún ruido muy fuerte o estridente, no les gusta nada. Así que vuestra misión es proporcionarles un sitio tranquilo y en el que estén a gusto. Y si veis que por lo que sea no se lo podéis proporcionar, debéis de saber que ese no es el sitio adecuado para ellos, que lo tendréis mover y dejarlo en un sitio donde esté totalmente tranquilo, porque es como están ellos en la naturaleza. Ahora ya sabemos las cosas que les asustan o por las cuales se esconden, ¿no? Que son las cosas que deberemos o evitar o solucionar, ¿no? Sobre lo que os hemos dicho. Entonces ahora vamos a ver cómo nos podemos ganar su confianza más rápidamente. Tenemos un nuevo miembro de la familia, un conejito que nos acerca a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Ofrecerle algo delicioso, que les guste mucho, y entonces ofrecérselo en nuestra mano para que huela nuestro olor. Nosotros cogemos un snack de malta, que a ellos les va muy bien, de Alpha Pro, y entonces lo que haríamos es coger este pequeño snack y nos lo colocaríamos aquí en la mano. ¿De acuerdo? Entonces lo que haríamos es bajar la mano y acercarla al conejo para que él mismo huela el snack. Pero al oler el snack lo que hace también es oler nuestra mano. Y ellos, como se comunican entre ellos, entre el olfato sobre todo, casi todos los animales lo hacen así, entonces lo que haremos es que nos tenga más confianza y que nos vea como uno de los suyos. Como veis, no es una tarea fácil. Al principio se va a asustar, pero poco a poco y con paciencia veréis que sí que se va acercando. Otra de las cosas que podéis hacer cuando ya se vaya acercando a vuestra mano es sujetar el premio de esta manera. En lugar de ofrecérselo y que lo huela, lo cogeremos y dejaremos que él muerda directamente desde aquí,
sin soltarlo nosotros, porque entonces será un olor recurrente que tendrá mientras está comiendo, y eso lo asociará, como hemos dicho antes, a algo que él ve con confianza. Otro síntoma que podemos hacer, otra acción que podemos hacer para que nos tenga más confianza es, en la jaula donde tengamos al conejo, le dejamos la puerta abierta para que salga, evidentemente todo en un espacio controlado por nosotros, y nosotros nos sentamos en el suelo a su alrededor y dejamos que él vaya olfateando libremente, que se nos acerque sin que nosotros hagamos nada, ni le llamemos, ni intentamos cogerle, nada. Nosotros nos quedamos sentados al ladito de su jaula y dejamos que él vaya corriendo por ese espacio. Entonces él mismo se irá habituando e irá acercándose poco a poco. Todo esto que hemos mencionado punto por punto lo deberías de hacer sobre todo cuando el conejo está más relajado. Y entonces, ¿este momento cuándo sería? Pues justo después, cuando acaba de comer, es en el momento en el que descansa y se queda más relajado corporalmente. Entonces es ese momento donde tenemos que aprovechar para hacer todos estos truquitos que os hemos ido mencionando. Lo más importante que tenéis que saber de todo es que el conejo no se va a acercar a vosotros ni se va a dejar acariciar si él no quiere. O sea, es un proceso que se hace despacio, paulatinamente, y que lleva tiempo y paciencia. Pero si lo hacéis bien, si lo conseguís, durante toda la vida del conejo veréis que tendréis una relación estupenda con ellos y que además seréis inseparables, porque son animales muy cariñosos cuando conseguís el propósito de que os tenga confianza. Así que constancia, paciencia, que veréis cómo lo conseguís y estaréis maravillosos con ellos.